Die Bayern, ei, 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 FC Bayern München. Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Termina un partido del Bayern. Tomas tu celular y, como es habitual, abres tus redes y te pones a debatir en X, Twitter, Instagram o lo que sea sobre el partido. Das tu opinión sobre Luis Díaz, sobre Harry Kane, sobre su juego o sobre el planteamiento de Kompany. Discutes, peleas, opinas y en eso te llega una notificación al teléfono. Tienes un mensaje. Se trata del asistente de un equipo de la Bundesliga. Su entrenador te está buscando y se trata de uno de los mejores entrenadores de Alemania. Están sorprendidos y un poco asustados también de cómo has descifrado su juego y quieren hablar contigo para poder escuchar tus opiniones. Esta es la historia de René Maric, uno de nosotros que se ha colado a la élite del fútbol mundial. Pero bueno, vamos despacio y sin spoilers, porque esto es Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern Múnich. Y hoy, en este capítulo, en este episodio, te invito a que te sumes a este viaje para hacer juntos este recorrido de cómo uno de nosotros logró llamar la atención nada más y nada menos que de Thomas Tuchel. Pero déjate sorprender, porque esto es solo el comienzo. Además, daremos lugar a Serge Gnabry y su gran temporada, sobre todo en comparación con las últimas, con las pasadas. También hablaremos un poco de Basti, de Schweinsteiger, del Fußballgott, y de Jupp Heynckes, que juntos entraron al Salón de la Fama del fútbol alemán. Así que, pues bueno, sin más, comenzamos. La historia de René ha traído mucho foco en Alemania, pero como suele suceder, estas historias se tienden a perder con la gran distancia que nos separa del viejo continente. Su recorrido, pues, es como el de pocos, una historia de humildad en tiempos de un consumismo incesable y de reflectores enceguecedores. Una cita de René dice lo siguiente: en ocasiones leo artículos o publicaciones en revistas sobre mí, pero siento que estoy leyendo algo sobre alguien más. Es como si tomaran una foto mía e incluso usaran mi nombre, pero la persona de la que hablan se siente como si fuera alguien más. Estas son palabras de alguien que aún no logra dimensionar lo que ha alcanzado. Esta historia narra el recorrido de uno de nosotros. Y si ustedes hubieran crecido en Alemania y les hubiera gustado entrar a las salas de chat, esas que se usaban por allá de los principios de los 2000, probablemente sabrían de quién estoy hablando, ya que se trata de alguien que era habitual en estos lugares, nada más y nada menos que René Maric, un joven como cualquiera que se volvió conocido en estas salas por compartir su opinión en internet sobre fútbol y que a partir de ahí logró hacer un recorrido que a muchos de nosotros nos encantaría poder hacer. Pero no nos adelantemos y viajemos hasta ese 2006 donde todo comenzó. Y esta historia empieza en Hardenberg, un pueblo a unos 50 kilómetros de Salzburgo y a 120 kilómetros del Allianz Arena. Pues sí, como referencia. Ahí René tenía un sueño y era convertirse en un jugador de fútbol profesional, pero una lesión de ligamentos y muchas otras cosas a sus 15 años no permitieron que este camino pues ni siquiera empezara. Así que a sus 17 años empezó a entrenar a un equipo amateur ahí en su ciudad, conjugando sus estudios de filosofía con la práctica y escuela de entrenador. Ahí estuvo al frente de un modesto equipo donde tuvo que enfrentar el reto de trabajar con jugadores tanto muy jóvenes que empezaban su carrera o ya veteranos que la terminaban. Al encontrarse en un pueblo tan pequeño de tan solo 1000 habitantes, pues definitivamente había poca gente con quien platicar sobre fútbol. Así que en ese entonces René tomó el camino que la mayoría de nosotros solemos tomar: encontrar un pequeño lugar en internet o vasto para comentar los partidos, hablar de fútbol y poner en práctica lo que creemos saber para así ser el típico entrenador de sillón. Claro que la historia no quedó ahí. René, a diferencia de nosotros, ya entrenaba un equipo amateur y fue en internet donde empezó a poner sobre la mesa los planteamientos que proponía su equipo para buscar una segunda opinión o a alguien con quien poder rebotar sus ideas. René empezó a desarrollar una pasión por escribir y discutir.
se volvió un habitual en estas salas que, pues sí, como ya lo había dicho, eran muy típicas de los años 2000, donde las redes sociales todavía no existían como, pues bueno, como ahora, o al menos no tenían estos altos perfiles que las conocemos hoy en día. Obviamente esto de influencer para nada existía, ¿verdad? Ahí empezó René a exponer una visión táctica del fútbol de la que pocos pueden gozar. Y en estas salas, René tuvo la oportunidad de conectar con gente de todo el mundo que tuviera el mismo interés por el fútbol como lo tenía él. Discutir no desde la pasión ni para conseguir likes o comentarios, tampoco para pelearse en redes por ver qué equipo es mejor, sino para dialogar los funcionamientos tácticos de los equipos, pero sobre todo del suyo, del equipo que él entrenaba. Maric tuvo suerte porque en estas salas pues logró hacerse de 5 amigos con los que en conjunto empezaron un pequeño proyecto con pocas intenciones, eso sí. Simplemente eran amigos que querían hablar de fútbol y así empezaron su propia página de internet o su propio blog por allá del 2011. Spielverlagerung era el nombre del blog, o cambio de juego, que eso significa en español, que hoy en día sigue funcionando y continúa analizando los mejores encuentros del fútbol, pero sí, estrictamente desde lo táctico. El blog en sí es bastante interesante porque el contenido que publican pues no es para nada amateur. Ahí no solo se comentan los partidos, se hacen análisis profundos y se detallan estrategias como por ejemplo cómo romper la defensa que se coloca en bloque bajo con una propuesta de fútbol posicional. Un título bastante complejo y que para nada invita a un texto este, que para nada invita y que no es un texto que está dirigido a las masas, vamos, es un texto, en un texto reciente del mes de septiembre se titula ¿Cómo implementar el Gegenpressing? El Gegenpressing de Liverpool a detalle. El texto definitivamente no es sencillo y requiere que uno ponga de su parte para poder entenderlo, no es un texto amigable, pero eso siempre fue la intención de René, él lo admite, la propuesta jamás fue volverse viral. En sus propias palabras, dice, la gente puede creer que se trataba de periodismo o de comentar sobre la gente que está en el fútbol, pero esa nunca fue la intención. Para mí se trataba de simplemente arrojar mis ideas en el vasto mundo del internet y ver mis propuestas, a ver si coincidían con las de alguien más. Y en mi pueblo, ya que era muy difícil obtener retroalimentación, decidí ir al internet. Ahí puedes arrojar algo y tendrás a 5,000 personas leyendo. Pues sí. Curiosamente, la primera publicación que aparece en el blog de parte de René es de la final de la Copa Oro del 2011, ahí donde México le gana 4-2 a Estados Unidos. Meses después aparece su primera publicación sobre el Bayern Múnich en un partido donde los bávaros pierden contra el Gladbach. Cosas de la vida, ya verán por qué. Ahora voy a leer un pequeño extracto de lo que René escribió en ese entonces sobre la derrota del Bayern para que puedan tener una probadita de lo que es la mente de René. Dice así: Müller como extremo izquierdo y Philipp Lahm como lateral izquierdo invertido permiten a Robben jugar doblado sin tener que abrir las bandas. Sin embargo, el problema de Lahm en la izquierda no solo se evidenció en la duplicación simplificada de Robben, que surge tanto de la combinación Müller-Lahm como del campo menos amplio, sino que también se evidenció en la defensa. ¿Entendieron? Porque yo no. Y sigue, Boateng y Badstuber estaban solos, mientras que Schweinsteiger solo podía jugar en la mitad izquierda del mediocampo, lo que significa que había 3 diestros en la izquierda y con Holger Badstuber solo un zurdo en toda la defensa a excepción de Luis Gustavo, que tenía que jugar en la mitad derecha. Pues sí, este texto marea, es complicado. Y es porque de nuevo no tiene la intención de hacerse viral, sino que es un texto que está dirigido a entrenadores y que incluso hoy en día se puede tomar un curso ahí en el blog sobre dirección técnica. La intención de René era escribir para personas que estuvieran interesados en dirigir en el fútbol, no importaba el nivel, ya sea amateur o profesional. Así que Maric fue fiel a sus convicciones, seguir redactando análisis tácticos a pesar de que solo a pocos les interesara, porque esa era su pasión. Y un día esto provocó que, muy al estilo de la época, recibiera un email. Se trataba de nada más y nada menos del asistente del propio Thomas Tuchel cuando aún dirigía al Mainz. Tuchel leyó los reportes que has escrito sobre nuestro equipo y quiere saber cómo le hiciste para descifrarlo. Entonces, René
fue convocado para ir a Mainz y poder platicar directamente con el propio Tuchel, porque él quería saber su opinión, su visión del juego, qué creía él de sus oponentes y aspectos del fútbol, pues en general. Charlaron por más de 2 horas y Tuchel les asignó unos pequeños proyectos para ver qué pensaban y cómo trabajaban. Y pues sí, así lo hicieron durante una temporada. Entonces, este grupo de amigos que habían comenzado el pequeño blog empezaron a trabajar para Tuchel, sobre todo haciendo análisis de rivales y visoría de jóvenes talentos. Esto definitivamente pues empezó a hacer ruido en Alemania y a llamar la atención de otros lugares. Y así sin quererlo ni saberlo, el blog empezó a convertirse en una especie de escaparate para el talento intelectual de René. Empezó a recibir mensajes en el blog y ya no se trataban de discusiones sobre lo que publicaban, sino que pues empezaron a recibir ofertas de trabajo y en ese entonces no existía un mercado para eso. René dice, yo no tenía idea de que me podía dedicar a esto. Era solo una aventura y en ocasiones recibía mensajes donde me ofrecían 200 euros para analizar a un rival, perdón. Y claro que lo hacía. Dice, yo era solo un estudiante. 200 euros era muchísimo y más para hacer algo que para mí no es trabajo. 200 euros por hablar de fútbol. Claro. Pero bueno, el mercado apareció, las propuestas concretas llegaron, lo buscaron del Brentford y después la propuesta que todo cambió. Así como Tuchel se había interesado en su blog, otro ex técnico del Dortmund puso sus ojos en él. Marco Rose, que en esa época entrenaba a la sub-19 del Salzburgo, se volvió también un lector frecuente de su blog y como se encontraban a unos kilómetros de distancia, empezaron a frecuentarse hasta que un día René tuvo el atrevimiento de preguntarle, oye Marco, ¿qué onda? La temporada que entra empieza en unas semanas y ¿no necesitas un asistente? A lo que Marco Rose contestó, sí, vamos a intentarlo. En ese momento, René, uno de los nuestros, uno de esos con los que puedes encontrarte a lo mejor en YouTube, subiendo contenido, reels en Instagram, videos en TikTok o peleándose ahí en X, en Twitter, pues empezó a formar parte de la élite del fútbol. Lo logró. René lo logró. Y decir que lo intentaron, pues es poca cosa, porque en la temporada 2016-2017 ganaron juntos la Youth League, ganándole a equipos en el camino como al City o al PSG. Y esto provocó que a Rose le ofrecieran el cargo de primer entrenador, llevándose a René ahí al Salzburgo. Y ahí lograron incluso llegar a la semifinal de la Europa League, no es cualquier cosa. Palabras de René. Es constante que me cataloguen como el bloguero, pero desde los 17 años estoy entrenando a chicos en Handenberg, llevándolos a un nivel más que amateur. Y es curioso, porque efectivamente cuando uno lee el recorrido que ha tenido la carrera de René, pues pensaría que todo se debe a su blog y el recorrido que he platicado, pues así es, ¿verdad? De énfasis en eso. O al trabajo que hace en la computadora, pero lo realmente interesante es que eso no es así. Su blog fue importante, sí, pero fue el lugar que le permitió a René darle lugar a sus palabras, a sus ideas y ponerlas en discusión con otras personas. El verdadero escaparate es el trabajo que hizo junto con Rose en el Salzburgo, pero no solo en el análisis propio y de los rivales, sino en el trabajo meticuloso que hace en lo individual con los jugadores. Y de hecho, él no solo es un loco por las tácticas. Allá en el 2018, pues estudió la carrera de psicología, porque él es de esta firme convicción que no se trata del conocimiento que le des a los jugadores, sino del acompañamiento que tienes con ellos. Hacerlos sentir seguros y confiados, darles todas las herramientas posibles para que cuando estén en la cancha, pues decidan de la mejor manera, y esto incluye tanto lo táctico como lo mental. No importa si es en el nivel más alto o en el amateur. Si tienes la sensación de que ayudaste a alguien a ser mejor en algo que disfruta hacer, entonces nada puede ser mejor que este trabajo. El entorno definitivamente no podía ser mejor. Salzburgo era y sigue siendo una especie de laboratorio de fútbol, un ecosistema de desarrollo tanto para jugadores como entrenadores donde las ideas se ponen a prueba, se afinan y después se exportan. Su función era clara, traducir conceptos tácticos en ejercicios de campo para enseñarle a los jóvenes a pensar en el juego. Meticuloso con los detalles, analizando siempre en el fondo.
acercándose a los jugadores para decirles cuándo bascular, cuándo presionar y qué línea es la que debía romperse, qué espacio aprovechar. Con René como asistente, ya no solo se trataba de correr y de seguir instrucciones complicadas de los entrenadores, sino entender por qué y para qué. Entonces, ya en la temporada 2017-2018, ambos dan el salto al primer equipo, eliminando a equipos como la Real Sociedad y al Dortmund en la Europa League. Poca cosa, ¿eh? Logrando así, pues sí, la consagración definitiva. Claro que el Salzburgo pues no fue solo el trampolín profesional, fue el lugar donde Maric pudo comprobar lo que él creía, que era lo que podía cambiar al fútbol, pues la integración del jugador en los planteamientos tácticos. René vivió en carne propia la diferencia entre analizar, publicar en su blog y entrenar. Ya en la temporada del 19, el Gladbach se interesó en Rose, en este entrenador de bajo perfil, entre comillas, que había dado cátedra en la Europa League, y Marco le fue fiel a su asistente, llevándolo con él. En esta etapa, Maric tuvo que adaptarse de pasarla a trabajar en un ambiente más amigable a de los experimentos o a lo nuevo y pasar a un ambiente de tradición. Ya no era solo preparar jóvenes, sino tener un equipo a punto para enfrentar duelos de la Bundesliga. En la temporada 2021-2022, ya a 10 años de que empezó el blog, pues juntos dieron el paso o el salto al Dortmund, donde como la mayoría de entrenadores en los últimos años después de Klopp, pues no les ha ido bien. Es un entorno más grande, más exigente, más mediático, un paso breve, eso sí, pero formativo. Ahí René aprendió el precio de las ideas en los clubes donde el margen de error, pues sí, es mínimo. Ya para el 2022 cruza fronteras y se va a Inglaterra dejando a Rose para trabajar junto con Jesse Marsh allá en el Leeds United, que lo incorpora como asistente. Nuevo idioma, nueva cultura futbolística, una experiencia dura, menos romántica, sí, pero igual de valiosa. Allá Maric pudo vivir esa presión de trabajar semana a semana para obtener resultados inmediatos y no solo por la formación, sino por la inmediatez. Y ahí eso pasó factura. Pero bueno, ahí René tuvo el espacio para confirmar su propuesta. La fortaleza no está en los esquemas tácticos, sino en la forma en la que se acompaña al jugador como un ser humano, no como una pieza de ajedrez. Si uno va demasiado rápido, pues no, va a tropezar. Esa etapa termina y Maric tuvo que tomar distancia hasta que un día el club de sus amores, el gigante bávaro, el FC Bayern München, llamó a su puerta. Esta vez no como asistente, sino como arquitecto de una filosofía. El Bayern quería que Maric, el joven entrenador de un equipo amateur, el chico del blog, diseñara una estructura que uniera el campus, o sea, la cantera, con el primer equipo del club más grande de Alemania, para que así toda la institución respirara una misma idea. Así fue que a finales del 23, este chico que hacía publicaciones recurrentes en su blog, un chico como cualquiera de nosotros, se convirtió en el jefe de desarrollo de entrenadores y filosofía de juego, título oficial. En Múnich, René se encontró con su propia historia. El chico que escribe análisis desde su cuarto pequeño en Salzburgo ahora diseñaba los pilares del gigante europeo. El trabajo de Maric consistió durante un año en asegurarse de la continuidad de la idea de juego entre el primer equipo y la academia, así como de introducir a los jugadores del campus en las dinámicas del primer equipo. Desarrollar también a los entrenadores del campus para que todos estén alineados con la propuesta del entrenador del primer equipo en turno. En ese caso era Thomas Tuchel. Allá en primavera del 24, Maric estuvo al frente de la sub-19 y se encargó de llevarlos hasta las semifinales de la Youth League. Y con todo el gran trabajo que había hecho, una vez que llega Company, lo reconoce y pide tenerlo a su lado. Y así René se ha convertido en uno de los personajes más importantes de este Bayern, siendo no solo el asistente de Vincent, sino el encargado de desarrollar entrenadores y la filosofía de juego de todo el club, ayudando a Company en implementar ideas, analizar rivales, pero también en transportar esto a los jóvenes y al mismo tiempo incluir a los jóvenes en las dinámicas del primer equipo. En esta época hemos visto ya cómo jugadores, pues partiendo
de Pavlovich, de Leonard Carl, de Wisdom Mike, de Felipe Chávez y Javi Fernández, y claro, muchos otros se han sumado a la dinámica del primer equipo y lo hacen conociendo ya cuál sería su rol dentro de este, gracias al trabajo de Maric, de René. Company es nombrado entrenador allá en el 24 como sucesor de Tuchel y al instante de su llegada pues supo identificar lo que él estaba haciendo, cómo detrás de cada concepto táctico de la institución estaba René y es así que decide incorporarlo de inmediato como asistente. Hoy su rol en el Bayern combina todo lo que fue construyendo durante años, la ciencia del análisis, la sensibilidad de la psicología y la precisión de la pedagogía, pero sobre todo esa humildad de simplemente ser uno más y poder reconocer esa humanidad en cada jugador, llevándolo a tener el entendimiento de cada uno, no solo desde su perfil táctico, sino desde su persona. El trabajo de René está presente no solo en la idea de juego del Bayern, sino también cómo se vive esta idea en Múnich. Y parece que a cada uno de los jugadores pues les encanta. Y a nosotros también. Antes de ser entrenador, psicólogo, asistente, filósofo o bloguero, pues él es aficionado del Bayern, un loco por el fútbol como todos nosotros, uno de nosotros. Hoy, en el Bayern, su influencia se percibe en el juego que propone el propio Company. Es un estilo que combina la estructura con la libertad, presión con propósito, posesión con intención, pero que sobre todo muestra un equipo que disfruta, como el propio Maric lo hace. Se vio su reacción en el gol de Harry Kane contra el Frankfurt, donde lo disfruta como de nuevo cualquiera en la tribuna. Jugadores que sonríen, que se atreven, que conectan con su entorno, esa sensación, esa mezcla de rigor con energía no es ninguna casualidad, es el sello característico de René, alguien que analiza el fútbol como un experto, pero que al mismo tiempo lo sabe disfrutar como cualquier aficionado que grita y se desborda, ya sea en la grada o pues, frente a su televisión. Ahora, hay que tomar en cuenta y recordar que aunque el camino de René comenzó haciendo publicaciones en una sala de chat, es alguien que se ha encargado de formarse de una manera impresionante. Título de psicología, filosofía, cursos de entrenador, titulado en la UEFA. Curiosamente, en la misma generación que el propio Company, ha pasado por el Salzburgo, por el Gladbach, por el Dortmund, por el Leeds y a sus 33 años tiene un recorrido maravilloso. Y gracias a todo el aporte de Maric, se entrena en el campus con la misma filosofía que el primer equipo. No hay fronteras, no hay contradicciones. Es un lenguaje común que une a los niños de 16 con los profesionales de 30 y que curiosamente eso es lo que ha caracterizado a René desde el comienzo, donde ahí en Handenberg tuvo que trabajar con chicos que aspiraban a ser futbolistas y conjugar esa idea de juego con veteranos ya de 40 años que llegaban al equipo con su experiencia. Su principal fortaleza no es su capacidad de análisis, que es bastante, eso lo dio a conocer. Es el tacto que tiene con el jugador y la forma en la que combina lo táctico con lo humano. Eso es lo que lo ha hecho grande. René no dirige, inspira. Él no impone, él escucha. No promete resultados inmediatos, promueve entendimiento entre el jugador y las ideas del técnico. Y en esta época, donde la velocidad parece gobernarlo todo, pues él representa algo casi revolucionario, la calma y la empatía. Me atrevo a decir, es el corazón de este Bayern. En estos tiempos donde los jugadores parece que son solo fichas de ajedrez o estampas intercambiables, la apuesta del Bayern y del propio René es otra, reconocer la humanidad del jugador. Su sello está en los detalles, en este lateral que ya no despeja por instinto, sino que entiende el juego y se convierte en mediocampista o incluso delantero. El mediocentro que entiende cuándo acelerar y cuándo respirar. En el joven del campus que siente que pertenece, que no está nada más de paso. El sello de René es hacer que el fútbol tenga un sentido para quienes lo juegan, pero también para quienes lo ven. El fútbol no es solo táctica, es conexión, confianza y la capacidad de aprender a disfrutar del proceso. Palabras de Maric. Hoy el Bayern no solo ha vuelto a ganar, ha vuelto a disfrutar, ha vuelto a emocionar y tal vez aquí está la esencia de todo.
es que lo ha hecho de mano de uno de los nuestros. Y esta es la historia de un chico que hizo una apuesta en internet hace ya más de 15 años, buscando voces con quien compartir para tratar de entender, pues sí, un poco más del fútbol. Hoy René no solo lo entiende, lo está transformando. De estar entrenando a un equipo pequeñito en un pueblito de menos de 1000 personas, a escribir en su blog, plasmar ahí algunas ideas, a entrenar de la mano de Company y a escribir ahora la filosofía de juego de uno de los clubes más grandes del mundo. René ha demostrado que la visión, disciplina y el trabajo constante pueden cambiar el rumbo del juego y también el rumbo del Bayern. No sorprendería si este señor, que empezó desde los rincones de Internet, termine un día como director técnico del Bayern o de cualquier otro gigante. O, por qué no, en un puesto aún más grande como el del director deportivo. Esta es la historia del técnico asistente del Bayern. Esta es la historia de uno de los nuestros. Una de las sorpresas de esta temporada ha sido Serge Gnabry, el alemán, criticado por muchos, está teniendo el mejor arranque de temporada en años, recuperando pues su mejor nivel después de haber estado prácticamente en la rampa de salida durante las últimas dos ventanas de transferencia. Esta temporada el alemán ha tenido juegos increíbles, algunos más vistosos que otros, 2 goles con Alemania, sumando uno en su último partido contra Luxemburgo, y de esta jornada 3 goles y 3 asistencias en Bundesliga, una asistencia en la Supercopa, otra en Champions, sumando pues ya un total de 5 goles y 5 asistencias en lo que va del semestre, 10 participaciones de gol, poca cosa. Y pues sí, sus estadísticas son muy buenas y están a la par de tanto Luis Díaz, Olise. Lo que Serge trae al campo hoy en día pues va mucho más allá. El propio Thomas Müller ha pedido que se le describa como un jugador maduro, que se ha sabido adaptar tanto a lo que el Bayern espera de él como la propia selección alemana. Su juego hoy en día no solo se centra en goles y asistencias, que las tiene. Su fútbol más vistoso es el de las asociaciones, claro, y las carreras. Ahí cuando toma el balón entre más o menos los 3 cuartos de cancha o el último tercio, pues, y conduce, se asocia, desarma defensas rivales en el borde del área con su velocidad y también con su capacidad de definir, porque el chico tiene gol. Pero hay otra faceta, que es la silenciosa, la de los movimientos sin balón, la búsqueda constante de espacios, la forma en la que Gnabry entiende el juego y el ritmo. Es por eso que aunque sus números sean bastante buenos, no todos los partidos son igual de espectaculares, sobre todo si nos quedamos solo con lo estadístico. Y es que en estos días, al jugar en el centro, a Serge le pasa lo que a Thomas Müller le pasó pues prácticamente toda su carrera. En ocasiones su función es la de los movimientos sin balón, atacar los espacios, sobrepoblar algunas zonas y provocar desajustes en las defensas rivales. Ya lo vimos en el partido contra el Frankfurt, donde pues, los defensas no sabían cómo colocarse ante la presencia del propio Gnabry y también de Laimer, lo que terminaba dejando a Luis Díaz totalmente libre, que pues bueno, eso podría contabilizarse como una especie de asistencia, ¿verdad? Pero evidentemente eso no va a aparecer en ningún lado. Podemos hablar de lo táctico, tratar de explicar desde lo futbolístico el gran momento de Gnabry, pero no hay nada mejor que escucharlo directamente de él. Y a continuación vamos a escuchar, pues sí, unos fragmentos de distintas entrevistas en estos días donde nos habla de su secreto para esta temporada. Y el primer punto es su posición. ¿Influye que ahora, en lugar de jugar en la banda, esté jugando en el centro? Bueno, él nos lo contesta. Denme un segundo. Aquí un poco de... Listo. Nee, Zweifel gar keine. Ich habe auch in der Jugend schon auf der 10 gespielt, dann natürlich in den letzten Jahren viel auf dem Flügel, ab und zu in der Nationalmannschaft auch vorne. Also ich fühle mich, egal wo, vorne sehr, sehr wohl, habe auch, glaube ich, wenig Probleme, mich anzupassen und deswegen, es macht gerade einfach riesen Spaß. Wie gesagt, wir verstehen uns gut, wir wechseln auch viel untereinander und deswegen passt es gerade so, wie es ist. Was ist der größte Unterschied zwischen den Positionen? Es una posición que jugaba de joven, hablando de jugar en el centro o de jugar de 10. Y en los años recientes he estado más pegado a la banda y también en la selección.
pero me siento cómodo en donde sea. Creo que no tengo problema en adaptarme y por eso me divierto tanto. Nos llevamos muy bien en el campo, nos comunicamos mucho y por eso las cosas van de maravilla. Eso es lo que describe Nabri, o sea que, según él, no, la clave no está en dónde se coloca, sino cómo está disfrutando del fútbol esta temporada. Y pues sí, no es casualidad que al comienzo de este episodio hayamos hablado de Maric y es que su aporte antes que los grandes análisis tácticos que, pues sí, es capaz de hacer, es la forma en la que el propio asistente de Company y el mismo Vincent disfrutan del fútbol. El aporte y el acercamiento que tienen también es una labor increíble, ¿no? Sin dejar de mencionar la presencia, claro, del colombiano, de Luis Díaz, que si hablamos de alguien que disfruta en la cancha, pues bueno, tenemos que mencionarlo. Desde los primeros minutos de Lucho en el Bayern se empezó a notar un ambiente completamente diferente que ya hacía falta esa presencia latina. Jugadores más sueltos, tocando de primera, bajando balones con estilo, y este equipo se divierte y el rendimiento de Nabri es producto de esto. Otra vez vamos con palabras de Sergio. Dass es so gut läuft. Der Kopf Esperen. ist frei, die Bien. Saison startet neu und deswegen nehme ich das Selbstbewusstsein mit, das ich in den letzten Spielen getankt habe und versuche da weiterzumachen. Sie spielen ja auf der 10, also zumindest am Anfang. Dann wird natürlich viel Listo, perdón. Nos divertimos mucho, decía, y jugamos muy bien juntos. Las cosas van bien y eso ayuda. Mi cabeza está libre y he ganado confianza que me hacía falta para jugar como he estado jugando. Por si fuera poco, el asunto no termina ahí. El aporte de Serge también está fuera de la cancha, en donde se ha convertido en un líder de forma indiscutible. Su madurez no solo se muestra ahí, sino sobre todo afuera de ella, afuera de la cancha. Sin duda, Serge pues se ha vuelto parte fundamental para que este equipo sea un conjunto y su labor se extiende en la propia selección alemana, perdón, donde ha podido pues ejercer de forma increíble su papel de veterano. En rueda de prensa con la selección alemana igual decía lo siguiente. El dinero ha llegado. Se metió por ahí un anuncio. Dejen aquí. Ahí vamos. Bien, ahí va. Esta rueda de prensa es del partido contra Luxemburgo en la selección alemana. Bien, por aquí, ahí está. Im Kader, der natürlich sehr jung ist, wo sehr viele neue Spieler dabei sind, versucht man den Jungs schon zu helfen. Genauso wie es damals Mesut, Sammy, Thomas und wer auch immer es bei mir oder bei uns getan haben, als wir frisch in die Nazio gekommen sind und vielleicht noch nicht die Erfahrung hatten. Deswegen, ich denke, das Wichtigste ist natürlich aber die Leaderqualität in dem Sinne, die ihr alle anspricht, auf dem Platz zu zeigen, da voranzugehen, die Jungs mitzunehmen und sicher zu gehen, dass sie sich wohlfühlen, damit auch sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Bien. Puedo decir que la experiencia de partidos internacionales ayuda y es importante tenerla habiendo tantos jugadores jóvenes. Intentamos ayudarlos de la misma forma en la que lo hicieron conmigo. Mesut Özil, Sami Khedira, Thomas Müller, cuando aún no teníamos la experiencia, a ellos nos ayudaron y por eso es que lo más importante es la calidad de nuestros líderes y en ese sentido es atractivo estar ahí, llevar a los jóvenes contigo y asegurarte de que se sientan cómodos para que ellos también puedan alcanzar su potencial. Híjole, pues sí, el tiempo avanzó muy rápido y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos este chico pasó de ser del joven talento a seguir los pasos del ya veterano y retirado de la selección Thomas Müller para convertirse pues en un referente dentro y fuera del campo para los jóvenes, un nuevo rol que Gnabry ha estado cumpliendo con creces. E incluso miembros del staff de Bayern han sido muy abiertos con eso, mencionado públicamente el gran trabajo que hace para unir a todos sus compañeros. Funciona como pegamento, decían. Se preocupa por ellos para que se integren en dinámicas del equipo y puedan entender lo que es jugar para camisetas como la del Bayern y la propia Alemania. El mismo Luis Díaz ha mencionado abiertamente igual que han sido tanto Kimmich como Gnabry los encargados de introducirlo en las dinámicas del equipo y la cultura alemana.
Eso se debe, claro, a la personalidad y a este nuevo rol que Gnabry está tomando, pero también porque, pues sí, habla muy buen inglés, francés y también algo de español. Bien, vamos ya a la última declaración que hace Gnabry en estos días. Y denme un segundo. Está por aquí. A ver. Listo, ahí empezamos. In erster Linie denke ich, bin ich ein offener Mensch, der jeden willkommen heißt. Ich spreche ein paar Sprachen, das hilft auch ein bisschen, wenn neue Spieler kommen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass ein Teamgeist auch einfach davon lebt, dass die Leute miteinander klarkommen. Ich hatte damals bei Bayern dann den David Alaba, der hat das nochmal in einer ganz anderen Stufe vorgelebt. Und ein bisschen abgeschaut habe ich mir davon, weil ich fand es wirklich Wahnsinn, wie er jeden aufgenommen hat. Man hat sich sofort wohlgefühlt und das versuche ich dann auch ein bisschen reinzubringen. Okay, also Sie sind der Nachfolger. Bien. Pues bueno, aquí habla de cómo existe una escuela, por decirlo de alguna manera, parafraseo, ¿verdad? Lo que dice Gnabry. Hay una escuela dentro del Bayern, no lo dice directamente, pero menciona a David Alaba, que ante su llegada lo ayudó bastante en adaptarse, no solo al estilo de juego, sino involucrarlo de lleno en lo que representa el Bayern. Pues sí, Gnabry ya lo ha dejado claro, sus referentes están ahí. David Alaba en el Bayern, Thomas Müller de igual manera, Mesut Özil, Sami Khedira, y dice que hay más jugadores que en su momento lo apoyaron para crecer y que ahora llega a esta temporada, pues sí, ya con 30 años, está listo para asumir este nuevo rol. Y haciendo la comparación con otras temporadas, el mismo Gnabry reflexiona sobre su estado de ánimo y lo coloca como la principal razón para el cambio de rendimiento. No habla de fútbol, no habla de posicionamiento, no habla de no sé, de algún ejercicio ni nada, simplemente que, a ve cito a Gnabry, la cabeza no está donde tiene que estar, la confianza no siempre está ahí. Es un trabajo y tienes que ser profesional, pero la vida personal no deja de tener influencia. Ahora mi cabeza está más clara, me divierto jugando al fútbol y se nota en la cancha. Palabras de Serge. Definitivamente, en este sentido, pues sí, hay que reconocer el trabajo de Gnabry que ha madurado en estos días, al parecer, y lo ha hecho, pues sí, de forma extraordinaria, convirtiéndose y asumiendo su papel de líder de tanto de la selección como del Bayern. Company, pues sí, hay que darle el lugar, también ha hecho lo suyo dentro de lo colectivo y es que sin duda el equipo tiene otra cara. En relación a los últimos años, bajo los mandos anteriores, se veían equipos, pues sí, bien posicionados, bien trabajados tácticamente, pero no se veía un equipo que la pasara bien dentro del campo, sino todo lo contrario. No era divertido ver al Bayern, era bastante aburrido. El trabajo de Maric y de Company va un tanto en la vía contraria de lo que vimos bajo Tuchel y Nagelsmann. Claro que tienen una gran visión de juego, pero su principal arma es enfocarse en las personas, el tipo de liderazgo que manejan. Y la primera apuesta es que los jugadores disfruten y lo están haciendo, no solo por los resultados, que claro que ayuda, el mismo Gnabry lo menciona, sino por la libertad creativa que tienen dentro del campo y el gran compañerismo que existe fuera de. Sin duda, el momento que vive el Bayern es muy bueno y hay que disfrutarlo porque, pues sí, se merece. A pesar de que todavía queda mucha temporada para que se repartan los trofeos, no por eso nos tenemos que privar de lo bien que lo está haciendo el Bayern. Y en este sentido, se habla de estas posibles renovaciones, tanto de Serge, que pues sí, va a ser interesante si tanto el club y el mismo jugador están en la misma sintonía de que siga tomando este papel de liderazgo y una posición más madura, pero algo que sin duda juega un rol importante es que se divierta, ¿verdad? Es que la pase bien, que el equipo en sí ayude para que Serge disfrute dentro del campo y eso me parece que Company pues lo está haciendo muy bien. También se habla mucho de la renovación de Upamecano y algo que va a ser clave a mi parecer va a ser eso. Más que el dinero, más que, no sé, cualquier tipo de papeleo, lo que va a marcar la diferencia pues es el rol que el Bayern le puede ofrecer a Upamecano tanto en el presente como en el futuro y su desarrollo para seguir siendo uno de los mejores centrales pues del mundo, ¿verdad? Hay que decirlo como lo que es. Así que, pues bueno, esto es todo de Serge, todo del presente del Bayern, así que vamos a lo que sigue. Pues llegamos ya a la última parte de este episodio donde, pues sí, la pausa de FIFA nos ha
permitido abordar temas que por el calendario tan apretado que tenemos es difícil darles lugar. Y hace unos días el fútbol alemán volvió a rendir homenaje a su historia. Bastian Schweinsteiger y Jupp Heynckes fueron inducidos al Salón de la Fama del fútbol alemán. Sé que a primera instancia pues es un tema menor, al menos así lo parecería, y que no parece ser tan atractivo, ¿verdad? Me parece curioso que incluso poca gente hablara de esto y que prácticamente nadie lo hiciera. Las redes de los periodistas más importantes de Alemania están centradas en los chismes, en los rumores, porque, pues bueno, pareciera que es lo único que saben hacer. Pero aquí nos desmarcamos de eso y aprovechamos la pausa para hablar de lo que importa, de nuestras leyendas, de nuestra gente y sus historias. Más que una premiación, fue un acto de memoria colectiva, una forma de recordar que el fútbol pues no se mide solo con títulos, sino en la huella que deja en la identidad de un país o de la cultura general. El Salón de la Fama alemán fue creado precisamente con ese propósito, inmortalizar a quienes no solo ganaron, sino que inspiraron, enseñaron y definieron una era. Bastian Schweinsteiger representa quizá como pocos la esencia del futbolista alemán: talento, entrega, inteligencia táctica y una mentalidad de acero. Fue el corazón de una generación que devolvió a Alemania al trono mundial en 2014 y un símbolo del Bayern en sus años de reconstrucción y gloria, siendo el puente entre una época difícil, al menos para el Bayern, donde llegó incluso a jugar en la Europa League, a ser una de las piezas fundamentales del Bayern del triplete y las 11 ligas consecutivas. Durante la ceremonia, Philipp Lahm, ya el eterno capitán, miembro ya del Salón de la Fama, dijo unas palabras que fueron, creo que, muy importantes y que provocaron las lágrimas de Basti. Fuiste una torre de fuerza. Alemania se reconoció en ti. Y era cierto, ¿no? Incluso mm, Alemania se reconoció en su carácter, en su manera de sufrir sin quejarse, de empujar al equipo cuando faltaban piernas, de no creer incluso cuando el marcador pues no lo hacía. Bastian no fue necesariamente el más talentoso y me duele decirlo porque pues talento tenía de sobra, pero fue el alma del equipo. Por eso los aficionados le llamaban el Fußballgott, el dios del fútbol, no por su técnica, sino por su espíritu, porque lo suyo no era brillar, era iluminar a los demás. Su liderazgo no nacía del grito, sino del ejemplo, de su calidad humana, de su empatía, de esa mezcla de humildad y fiereza que lo volvía indispensable. Fue el jugador que sostenía a los demás cuando el mundo se desmoronaba, el que con las rodillas ensangrentadas o la cara ensangrentada en el Maracaná, pues personificó la idea más pura del fútbol: resistir, darlo todo y hacerlo por los tuyos, por tu gente. Su legado va más allá de los títulos, eso es lo importante y lo que nos desmarca del resto. Schweinsteiger es parte del ADN del Bayern por, por, por su mentalidad, por su esfuerzo y dedicación. En su manera de entrenar, de hablar, de sufrir por el escudo, se forjó la identidad del club. Esa mentalidad que aún sigue viva. Cuando un joven como Musiala pisa la cancha o como Pavlovich, sigue un camino que Bastian ayudó a abrir en época reciente. El Bayern de hoy no solo quiere ganar con carácter, con coherencia, con una identidad que vaya más allá de los nombres y de las generaciones. Cada vez que el Bayern reacciona tras una derrota, cada vez que un jugador se niega a rendirse, pues nos acordamos de Schweinsteiger, de ese 2012. Ahí porque vestir esta camiseta, como él nos lo enseñó, no es solo competir, es representar una forma de entender el fútbol y la vida. Y junto a él, Jupp Heynckes, el maestro silencioso, el arquitecto de la grandeza. Ahí mientras Bastian representaba el fuego, la pasión, Heynckes era la mente que veía el tablero completo, cada espacio, cada línea, cada jugador en el lugar exacto antes de que el movimiento existiera. Justo ese empujón que el Bayern necesitaba para lograr lo que hizo en los últimos años. Su carrera, tanto como jugador como entrenador, es un puente entre el pasado y el presente. El hombre que llevó al Bayern al triplete del 2013, pero que también transmitió una cultura de respeto, disciplina, humildad y trabajo. Uli Hoeneß le dedicó unas palabras. Jupp Heynckes fue durante años un pilar de este club. Yo sabía que pasara lo que pasara, podía confiar en él. Hay pocos como Jupp, dijo Heynckes. Él no solo ganó títulos, formó una identidad colectiva a la que hoy se aspira todavía. Su mayor legado fue haber creado un entorno donde la competencia interna nunca fue egoísta, sino noble. Lahm ha sido muy abierto al respecto. En su Bayern todos luchaban por un lugar, pero lo hacían por el bien del equipo. Si uno quedaba en la banca, pues apoyaba con todo al que jugaba y trataba de tener más minutos.
Esa cultura de competencia sana y respeto mutuo aún define el club. Y hoy ese espíritu sigue vivo aquí con René Maric y con Company, que están reactivando justo ese ADN. Un vestuario donde el talento se pone al servicio del grupo y donde jugadores como el ya mencionado Serge Gnabry, que parecían perdidos, pues han vuelto a recuperar su esencia gracias a esa filosofía. Henkes nos vino a enseñar que la verdadera grandeza de un equipo no se construye con estrellas, sino con seres humanos que comprenden el valor del colectivo, que la disciplina puede convivir con la creatividad y que el orden no mata la libertad, sino que la hacen más grande, la potencia. Y Heynckes veía el fútbol como un organismo vivo, coherente, equilibrado, en un movimiento constante. No buscaba jugadores que brillaran solos, sino que mentes que entendieran el juego. Heynckes era este tipo de entrenador en donde sí hacía decisiones tácticas, pero no para lucirse él como el gran entrenador, sino para hacer brillar a su equipo. Y por eso recordarlo hoy tiene un valor enorme, porque en este fútbol donde cada vez es más dominado por el dinero, los contratos y los resultados inmediatos, Heynckes representa el contrapeso moral y cultural, el contracultura. Demuestra que un entrenador puede dejar una huella no por sus fichajes millonarios, sino por moldear una mentalidad, un carácter, una forma de jugar que trasciende generaciones. Su sello no se mide con los trofeos, eso es lo más valioso, se mide en su legado, en la cultura, en la identidad del Bayern, en una forma de trabajar, en esa exigencia invisible que obliga a que cada jugador sea más. Heynckes construyó justo un Bayern no solo que jugaba bien, sino que pensaba bien. Y esa es la marca pues, de los genios, los que no solo ganan partidos, sino que dejan una forma de entender el juego. Entonces ver a Schweinsteiger y a Heynckes, bueno, que Heynckes no pudo estar presente por problemas de salud, compartiendo este homenaje no fue solo un gesto simbólico, es ver frente a frente las personalidades más grandes que tenemos en el fútbol reciente en los últimos años. Es la pasión y la disciplina, el juego y la sabiduría, la juventud que darle y la experiencia que nos guía. Ambos representan una misma esencia, el compromiso total con la historia, con el equipo, con el ideal de que el fútbol, pues más que ganar, es trascender. Y su inducción al Salón de la Fama, pues no es un cierre, no es una reafirmación de lo que Alemania es, de lo que Alemania ha logrado, de lo que el Bayern ha logrado. Es una generación que no olvida a quienes lo construyeron y los valores que le hicieron grande. Bastian y Jupp, pues condensan una verdad muy simple, pero que el fútbol no pertenece al presente, pertenece pues a todos, a la memoria, y esa memoria sigue viva. Alemania, pues sí, va a seguir reconociéndose en ellos, el Bayern también, y, y ya llegará el momento de hablar más a fondo de ellos, pero así cerramos el capítulo de hoy, un episodio que no solo habló de fútbol, sino de personas, de Bastian Schweinsteiger, el fútbol god que encarnó la fuerza, la lealtad, el espíritu, mi jugador favorito, el colectivo de toda una generación. De Jupp Heynckes, el maestro, que convirtió la competencia en respeto y el respeto en cultura. Y de cómo su legado pues, sigue vivo hoy en el trabajo de René Maric, en la visión de Vincent Kompany y en el renacer de jugadores como de Serge Gnabry, que vuelven a disfrutar, que siguen creciendo, a sentir que forman parte de algo más grande que ellos mismos. Hubo un corto periodo en los años anteriores donde parecía que el Bayern perdía el rumbo, pero hoy Maric, Kompany y el equipo, junto con muchos otros, le han regresado al Bayern su mejor cara, esa que mostró de la mano de Schweinsteiger, de Heynckes en años recientes. Y al final, pues sí, esto es lo que distingue al Bayern, no solo los títulos que tiene de sobra, es su gente, su forma de entender el juego, su manera de vivirlo con pasión desbordada, con disciplina, con orgullo, con humanidad. Y esa mezcla de historia, de esfuerzo, de orgullo es lo que mantiene viva la esencia de este club que nos pertenece, lo que hace que incluso hoy el Bayern atraviese, pues sí, este gran momento. Así que, pues sí, ya recorrimos el legado de Schweinsteiger, de Heynckes, celebramos el presente de Gnabry y valoramos la historia de René Maric. Todo ello recordándonos que cada gesto, cada historia y cada enseñanza construyen nuestra identidad. Y gracias a estas historias, a estas raíces, a estas experiencias, es que podemos decir que somos lo que somos. Así que, bueno, ya, sin más, les doy las gracias si llegaron hasta aquí y nos vemos el viernes para hablar de la previa contra el Dortmund, hacer un recuento de lo que sucedió en este parón de selecciones con los nuestros
Y también pues hablar de los siguientes partidos que tenemos en puerta, porque sin duda el Bayern tiene que aprovecharlo para medirse con con rivales, perdón, de gran nivel. Así que sin más, nos vemos el viernes y de nuevo muchas gracias. Einschuss, ein Tor, die Bayern